oportunidades, no somos la zona del hierro ni la zona minera, nosotros somos la zona del agua. Y entonces eso y el concepto de Clemente, que, acompañado por nosotros, que también creímos en eso, de que habíamos estado viviendo de espaldas al río y entonces con ese criterio, bueno, por eso apareció la cuestión del malecón, por eso intentamos y visitamos las islas, por eso entonces también pues el Caroní y procuramos en acuerdos con la Corporación Venezolana de Guayana, con Edelca, porque eran instituciones con las cuales se podía, por quienes estaban al frente de ellas, que aun cuando eran adversarios políticos, podíamos entendernos. Yo me siento muy complacido y lo cuento con muchísimo orgullo, más que orgullo de satisfacción, de nivel democrático y de comprensión de altura, de ejercicio institucional de altura, haber participado en muchas de esas reuniones con los que venían de los ministerios de aquel tiempo, que eran también de otras organizaciones o de criterios políticos, partidistas, y por supuesto con la gente de la CBG y de la gobernación de aquellos tiempos, pero entendíamos que teníamos que trabajar por la ciudad. Eso hizo que, entre otras cosas, pues empezamos a revisar desde el asunto de la ordenanza de zonificación y retomamos lo del plan rector, que bueno, son de los años 80, incluso la ordenanza de zonificación del 70. Y retomamos desde allá la ordenanza de nomenclatura y toponimia, el asunto de ponerle nombres a las parroquias. O sea, entramos en un proceso en el cual, de manera seria, de manera organizada, con convenio, etcétera, empezó con el POU, el Plan de Ordenación Urbanístico, donde además como estrategia era que, como tenía que ser luego aprobado, porque eso lo establece así la ley, debe ser aprobado por diferentes instancias que tienen que ver con lo que era en aquel momento el Ministerio MINDUR, Ministerio de Desarrollo Urbano, y tenía que ser aprobado por supuesto por la Cámara, pero además de eso también por el alcalde, y tenía que consultarse los organismos de la región. Hicimos todo un trabajo con, por supuesto, el Colegio de Ingenieros, consultas y todo ese tipo de asuntos, y fue derivando progresivamente en ir bajando en detalle, porque el plan de ordenación urbanístico es un concepto macro o marco, como se le decía, pero que luego apuntara al plan de desarrollo urbano local, que ya iba a una escala menor, con más precisión, y entonces allí apareció que era necesario atender en una zona de manera especial, de manera específica, por su cuestión natural, por su cuestión estratégica o por su cuestión futurista, etc. Dentro de esos análisis aparecía que la parte baja de Puerto Ordaz, que confronta hacia el lado de San Félix, allí apareció como un sitio especial, que no es cuestión de una sesión de cámara, no es cuestión de que se le anteje o no a regulación urbana, a planificación urbana en un momento determinado, zonificar unas parcelas, no. Allí requería un estudio muy específico, sobre todo porque, bueno, es orilla de río, pero que en unas condiciones que apreciamos que estaba por debajo, o sea, estaba expuesto ya a las crecidas del río, pero con la aparición de Macagua todavía aún las exponía mucho más, tanto para el riesgo de la seguridad de las personas, como lo vemos ahora allí, y sus bienes, sino que también de alguna manera tenía que ver con, no solo con las cotas de inundación, sino la posibilidad de aprovechar esas orillas, porque no se trata solamente de que hay que de repente mover de allí la gente o ponerla en otras condiciones a vivir allí, etcétera y tal, y cuidarse de que el río crezca, no, sino de recrearse en él, de disfrutarlo, de no solamente la cosa contemplativa, sino que pudiésemos tener allí un lugar que pudiera ser, bueno, dependerá del talento y de la creatividad que pudiéramos tener, porque pudiera ser pasar. Y con eso quiero cerrar ahorita, porque estoy diciendo varias cosas y quisiera también escuchar a Oriana y a ti mismo, Jesús. Pero de lo que se trata es de que el concepto que teníamos es que pasar de una situación calamitosa o de posibles tragedias a una situación de hermosura. Porque lo que nos estamos negando allí, parece una contradicción, pero allí es que se transforma como un nudo gordiano, una situación de que va a crecer el río, no va a crecer el río, va a llover, no va a llover, y la gente, aun cuando no crezca el río, allí se está contaminando el río. Allí, de la manera como están ubicadas todas esas casas, también un cierto hacinamiento, una cierta cosa, y no se está aprovechando todos los recursos recreativos y de esparcimiento que pudiera tener ese río, incluso histórico. Allí hay una vivencia histórica que habría que también retomar. De tal manera que pudiéramos pasar
de una cosa que estamos contando hoy, bueno, yo no sé, me da pena que no aparezca. Yo quisiera avisarle a las autoridades, quisiera decirles que el año que viene también va a llover, que el año que viene también posiblemente vamos a tener esa crecida. Y le quisiera decir que en el 2030 también va a llover. Así que, porque pareciera ser que ellos no se enteran. O sea, ya no es un problema de negligencia y de responsabilidad, que creo que tienen mucha, sino que hasta de sentido común. Y eso ya es mucho decir. Así es, mira, bueno, y el tiempo Nos come. nos comió, nos comió, Ah, nos comió. Obviamente este es un tema que va a seguir siendo noticia y quiero reiterar la invitación nuevamente para que sigamos ampliando sobre este tema, porque sé que faltaron muchas cosas por contar. Por ejemplo, Oriana tiene muchas cosas que compartir sobre el tema ya de la víctima, de situaciones que pasaron el año pasado que no siguen resueltas y que hay que decirlas para que este año no pase. y de la incidencia del manejo de los embalses en esa situación, Eso que no es correcto. lluvia nada más. Vamos a canalizar para que esta misma semana volver a tocar este tema y no sé si acepta la invitación para seguirlo haciendo, para hacerlo. Sí, perfecto. A mí me faltó